Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Carlos Mario González Rodríguez. Soy del SAT de Valledupar y hoy les vengo a hablar sobre la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique los tipos explique los tipos de actividades microbianas y la velocidad de actividades. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Bueno, en primer lugar se debe tener un gran aporte de nutrientes, ya sea por medio de hojas caídas o también llamado hojarasca o por la descomposición del cadáver de un animal. Por lo que ya que se pueden presentar seguido un periodo de escasez, por lo que los organismos deben alternar su existencia en lo que es el festín y la hambruna. Vemos lo que son sustancias utilizadas en periodos de escasez, recursos y las condiciones. Bueno, como primero, con frecuencia son subóptimos. Segundo, la distribución del hábitat microbiano no es uniforme. Tercero, los microorganismos de la naturaleza crecen en poblaciones mixtas y no en cultivos alcénicos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Estas comunidades están formadas por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otras o más especies, según me digan. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas? Bueno, teniendo claro que es necesario identificar las células para poder determinar la riqueza de especies microbianas. Por otra parte, la abundancia de especies es la cantidad de cada una clase en la comunidad. Cuando entran en función, se pueden modelar el ecosistema alterando de algún modo. Sintetiza un mapa mental y cómo funcionan los aportes de la energía de los ecosistemas. Pues vemos el mapa mental, el aporte de la energía al ecosistema. Vemos que entran a partir de carbono orgánico, sustancias inorgánicas reducidas, la luz solar, donadores eléctricos inorgánicos como el H2, Fe2, ferroso, azufre o NH. Y también por materia orgánica que actúa como alimentación catabólica que produce la oxidación de materia orgánica a dióxido de carbono mediante fermentación. En los donadores eléctricos inorgánicos solo existe en un ecosistema cuya quimiolitotrofos sean metabólicamente activos. Para la luz solar actúa como sintetizadora de la materia orgánica, ATP, y elementos como nitrógeno, calcio, azufre, fósforo y hierro. Explique el concepto de microambiente. Cuando se habla de microambiente, se puede hablar de un espacio local reducido. A este espacio reducido tiene el nombre de microambiente. Un ejemplo de esto es el oxígeno, que puede convertirse en limitantes si el consumo biológico excede las velocidades a las que se suministra. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y qué favorece a Porce? ¿Por qué favorece a Porce? Lo siento, me equivoqué. La pregunta sí es: ¿y por qué favorece cooperar? La pregunta. Bueno, estas competencias se dan por la captación de nutrientes, las fases de metabolismo inertes
y en la última instancia la velocidad de crecimiento. El favorecimiento que tiene al cooperar entre los microorganismos es que se pueden llevar ciertas transformaciones que no se hacen solos en este proceso. Se denominan sinotrafia. Realice un dibujo de la composición del suelo como realice un dibujo de la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Pues yo realicé a mano el dibujo ya en mi casa y lo identifiqué teniendo que el 40% del material mineral pues es inorgánico. Tenemos un 5% de materia orgánica, un 50% de aire y agua y un 5% de organismos y macroorganismos. Defina rizosfera y argumente su importancia. Segundo, efecto rizosférico. La rizosfera es la capa de la superficie terrestre en que se encuentran las raíces de todos los vegetales, dado como la importancia clave del reino vegetal, ya que es aquí donde se anclan las raíces de las plantas y los microorganismos hacen sus procesos con los materiales orgánicos. Estos atraen como efecto una extracción dada por las bacterias rizosféricas que juegan el papel importante de alargamiento celular del eje embrionario radicular. Es como cuando pues nosotros lo que estamos preparando para ingeniería agronómica, aplicamos lo que es el DAT a cultivos, pues, a semillas recién cultivadas, que es para estimular la radicularidad, para estimular la raíz y hay una buena radiculabilidad hacia el suelo. ¿Qué parte del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? La región donde hay más actividad es en las capas superficiales ricas en materia orgánica, en el interior y alrededor de la rizósfera. ¿Cuáles son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La importancia de las CBS es la estabilización de los ecosistemas desérticos, ya que a velocidad en que se forman los suelos desérticos es al menos de 1 centímetro cada 1000 años. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? La disponibilidad de las aguas junto a los nutrientes inorgánicos como el fósforo y el nitrógeno, que son que son componentes fundamentales de diversas clases de macromoléculas. ¿Por qué es posible la especialización aleopatra en sus suelos profundos? Es dependiendo de la profundidad y a la velocidad de cargas, teniendo claro también que el aislamiento a largo plazo de los microorganismos en aguas subterráneas del suelo, dado que no experimentan carga, por lo que surge un mecanismo para la especialización. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Estas juegan un papel importante para el suelo, ya que le brinda al suelo las funciones esenciales como la salud del suelo a través de la renovación del carbono y nutrientes. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Pues yo tengo sabana tropical, algunas praderas y bosques tropicales, desiertos y bosques borales, bosques tropicales templados y boreales y pastizales y ecosistemas de sabana, ecosistemas naturales, bosques tropicales. Lo que son las bacterias, pues vemos bacterias fijadas de nitrógeno, simbióticas de vida libre y endóficas, cianobacterias fijadoras de nitrógeno, hongos micorrízicos, arbusculares, entomicorrizos, micorrizos
ericoides, bacterias solubilizantes de fósforo, bacterias nutrificantes y desintrificantes. Nombre tres factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. La microbiana, el macroclima, la topografía y la calidad del suelo, el pH, carbono y nitrógeno orgánico, humedad, etc. Son los factores claves para controlar la dinámica de las SMB en diferentes ecosistemas y ubicaciones. ¿Por cuáles factores es gobernada la variedad de biomasa microbiana? Los factores que brindan la viabilidad de las comunidades microbianas del suelo. Por lo tanto, se supone que mejorar la conservación de los suelos, de los nutrientes del suelo en forma de un tamaño mayor de la biomasa del SMB o biomasa microbiana del suelo debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estímulo de la producción de un ecosistema restaurado? Una proporción más baja de la biomasa microbiana del suelo a los nutrientes orgánicos totales del suelo parece indicar una buena fortaleza de las rehabilitaciones de la tierra, degradadas en consecuencia. La proporción de la SMB a los nutrientes orgánicos totales pueden considerarse como un parámetro confiable para el éxito y la rehabilitación de las tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Se puede concluir que usando la SMB en los cultivos se está garantizando un óptimo desarrollo de las funciones de los microorganismos. A partir de esto se viene una serie de procesos con los que se pueden garantizar un mejoramiento de cultivos. Como hacemos nosotros acá en la región donde vivo, que aplicamos lo que son materias orgánicas a partir del compost de banano para favorecer esa pérdida que se ha venido a través de los años, gracias, pues, desgraciadamente a inundaciones y cosas así, el suelo se va debilitando y toca fortalecerlo a partir con este material orgánico, este compost, también recurrir a bajar el pH con lo que son enmiendas de cal. Vemos la bibliografía, las páginas que usé para hacer el trabajo, la imagen del Turnitin mostrándonos la similitud menor de un 15%, un 8%, donde la mayoría fueron pues temas de el título de la pregunta y algunos que pues eran citados en el texto de Singh y Gupta. Gracias por todo, compañeros tutores.